bajo una situación o un caso que se le presenta constantemente en las empresas y se nos presenta a nosotros de manera constante. Cuando yo hago un esquema de particionamiento tradicional, por ejemplo en Windows, bajo su experiencia, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, yo me quedo sin espacio en el disco C, ¿sí? Donde tengo instalado el sistema operativo? ¿Qué pasa? ¿O qué tengo que hacer? ¿Cómo soluciona esa situación? ¿De una partición nueva? O de una extienda de otro disco. Bueno, el tema de extensión es fácil si yo tengo espacio, ¿cierto? Si yo tengo una D y tengo espacio. Sí, espacio. Pero resulta que cuando uno comienza, no sé si a ustedes les pasaba que cuando uno comenzaba a tener ese problema, uno decía, no, ahora me toca guardar los archivos, formatear, ampliar el espacio, entraba uno en un problema, en un conflicto allí por lo que sucedía. Ahora bien, traslapemos esa situación a un ambiente corporativo. Imagínense que yo tenga un servidor donde en una partición crítica de la empresa me quedé sin espacio de almacenamiento. Entonces, para uno se vuelve un complique el tema de extender no es implícito, es decir, por sí solo no se hace, no organiza. Como solución a esa necesidad aparece LVM. LVM son las siglas de Administración de Volúmenes Lógicos, ¿sí? Logical Volume Management, ¿cierto? Administración de volúmenes lógicos. ¿Qué me permite esto? Pues vamos a ver qué me permite LVM. LVM me permite, aquí creo que nos adelantamos un poquito, me adelanté una más, me adelanté varias más, me llevó como más adelante. ¿Qué volumen está ese? Capítulo 10. Ajá. ¿Capítulo 10? Listo. Y aquí nos vamos al concepto. Miren, voy a explicar el concepto alrededor de lo que tenemos acá, ¿sí? Dice, hay unos conceptos alrededor de volúmenes lógicos. Lo primero es que uno tiene en la condición 1 es que uno tendría unas particiones, ¿cierto? O para el caso podrían ser o 3 particiones, o uno podría decir son 3 discos, ¿sí? 3 discos. En la condición 2 yo ya eso lo convierto, miren que ya trata de diferenciarlo porque ya lo convierte en algo que para Linux se llaman PBs o volúmenes físicos. Ya en el punto 3 ustedes ven que de alguna manera esos 3 que parecían independientes se ven agrupados como uno solo, y ya después de que están agrupados yo puedo designar un parte de ese espacio para X tareas. Entonces, alrededor de eso vamos a ir entendiendo cómo hacemos eso. Entonces, hay unas definiciones básicas. Entonces, los dispositivos físicos básicamente corresponden a las unidades de almacenamiento, que puede ser una partición o puede ser discos duros completos. Los volúmenes físicos o los PBs es una forma de registrar los dispositivos físicos, es decir, de registrar las particiones o registrar esos discos. Después aparecen los grupos de volúmenes, cuyas siglas son VG. Las siglas de los volúmenes físicos son PV, de Physical Volume. Después aparecen los grupos de volúmenes. Cuando ya eso lo agrupo, esas 3 particiones la agrupo y la veo como una sola, se convierte en un grupo de volúmenes que se llaman VG, grupo de volúmenes. Y cuando ya de ese grupo de volúmenes saco una partición para decirle esta partición es para, por ejemplo, un usuario, eso ya se llaman LVs, volúmenes lógicos. Entonces arranca con volúmenes físicos, PVs, grupo de volúmenes, VGs, y volúmenes lógicos, LVs. Entonces PVs, VGs y LVs. ¿Listo? Son algunas definiciones. Ya vamos a ver para qué sirve eso. Profe, ¿y para qué uno convierte eso en un VG? Imagínense uno que tenga 3 discos, un disco de 1 tera, otro disco de 2 teras, otro disco de 4 teras, pero están separados, ¿cierto? Entonces, usted quisiera ver eso como si fuera un único almacenamiento dentro de un servidor, que ya no se viera como uno de 1, uno de 3, uno de 4,
sino que ya se viera como un único almacenamiento de 8 teras. Entonces usted ya ve, el sistema se lo enmascara de tal manera que usted ve que su espacio va a ser un espacio de ¿cuánto? De 8 teras. Entonces ya no es un espacio de diferentes discos, sino que se ve como un único espacio. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Listo. Entonces vamos a ver cómo se implementa el LVM. Lo primero que me dice él es prepara el dispositivo físico. El dispositivo físico lo preparo de la misma manera, por eso esta actividad era muy importante que hubiéramos hecho la actividad de particionamiento, porque yo ya preparo mis particiones. La preparo con o FDIS o con GDIS. ¿Cuándo escojo FDIS y cuándo lo hago con GDIS? Ok, pues miren, digamos para redondear lo que dice María Isabel, pues eso lo escojo dependiendo de mi esquema de particionamiento. Si mi esquema de particionamiento es de tipo MBR, entonces lo hago con FDIS. Si es de tipo GPT, lo hago con GDIS, ¿sí o no? O MBR o GPT. Ahora, entonces ya listé, ¿cierto? Miren, FDIS de BDA es el disco que tiene ahí, y ya entonces, los organizo, o lo particiono, o le doy el formato, lo que sea. Acá van las particiones. Aquí ¿cuántas tiene? BDA2 y BDB1, ¿cierto? Pueden ser dos discos duros virtuales para el caso del ejemplo, dos discos duros virtuales. Lo primero que tengo, le tengo el paso 1, alistar con el FDIS o el GDIS. Paso 2, tengo que convertirlo en un volumen físico, que era lo que llamábamos PB. ¿Cuál es el comando para volverlo un PB? PB create, ¿cierto? PB create, y el nombre de quién? De las particiones. Entonces, de los discos, uno se llamaba BDA2 y otro BDB1. Exacto, estoy creando un PB. ¿Qué es PB? Volumen físico. Volumen físico. Listo, miren, únicamente ese comando. Ya creé mi PB. PB create, BDA2, BDB1. Ya creé mi PB. Después del PB que dijimos que teníamos que crear el volumen, ¿cierto? El grupo de volúmenes. Entonces, para crear el grupo de volúmenes, lo creo de esta manera, también es muy fácil. BG create. BG alfa es el nombre que le estoy colocando a ese grupo de volúmenes. Es la etiqueta. Entonces yo ya estoy diciendo que ese grupo de volúmenes se llama como BG alfa. ¿Y a quiénes? Listo, a los PBs. ¿Cuáles eran? DBDA2 y DBDB1. Entonces estoy listando a mis PBs. ¿Ok? BG create, el nombre que le estoy estableciendo, y los PBs que quiero agregar. Después de crear los PBs, ¿qué dijimos que teníamos que hacer? Crear los LV, los volúmenes lógicos. Entonces el comando es el siguiente, y aquí vale la pena una explicación. Entonces dice LV create igual, ¿cierto? Menos n, ¿cierto? Hércules. Entonces le estamos colocando a SLD el nombre Hércules. Y el tamaño que le estamos estableciendo es de 2 gigas, ¿cierto? De 2 gigas. ¿De cuál BG? Del BG alfa, que fue el que creé anteriormente. Entonces le estoy diciendo, mire, de ese espacio grandote que usted ya agrupó, saque un espacio de 2 gigas que le va a llamar Hércules, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo con el LV Create. Pero hay algunos ejemplos sobre los que quiero dar, sobre los que quiero indicarles. Si yo le coloco LV Create menos L mayúscula y 128 megas, cambia el tamaño del volumen lógico a exactamente 128 megas. ¿Cómo así? Yo puedo decir que ese LV tuviera un tamaño, es decir, yo le estoy estableciendo, mire, ese tamaño de ese LV es de 128 megas. Si yo le coloco LV Create pero menos L minúscula y 128, va a cambiar el tamaño del volumen lógico a algo que se llaman 128 extensiones. Pues resulta que cuando nosotros creamos un volumen lógico, unos volúmenes lógicos, él crea les voy a hacer este símil. Cuando nosotros establecemos
un PB, él organiza, eso lo vuelve una estructura de volúmenes físicos. Cuando él crea un VG, agrupa. Cuando yo creo el LB, él coge ese espacio y lo aparta para el LB. Pero en los sistemas de archivos, de alguna manera, lo que se hace es que cuando uno define un espacio, por ejemplo, de 1 giga, hagan de cuenta que él ese giga la convierte o lo organiza como en una cuadrícula. Hagan de cuenta una cuadrícula. Cuando yo le digo, yo copio archivos, él lo que hace es que va escribiendo sobre las cuadrículas, escribiéndolo de esa manera. Ya hagan de cuenta que tengo 2 gigas de espacio de almacenamiento y esos 2 gigas lo divide en una cuadrícula y utiliza esas cuadrículas. Aquí, a esas cuadrículas de ese espacio se le denominan LS, ¿cierto? Se le denominan Logical Extension, extensiones lógicas. Cuando yo le digo, y esas extensiones, ahorita les muestro, esas extensiones tienen un valor. Es decir, es como si yo cogiera esa cuadrícula, le dieran en cuadritos de 4, de tamaño 4, ¿cierto? Entonces, todas las cuadrículas de tamaño 4 hasta que completen el giga, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo 128 extensiones, es que yo estoy ocupando 128 cuadritos de esa cuadrícula. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Por un valor determinado? ¿Sí? Que no, yo no lo especifico. Él tiene un tamaño predeterminado para esas cuadrículas. ¿Sí? Un tamaño predeterminado para esas cuadrículas. Son gigas en cuadrículas de Exacto. 100 megas por Exacto, pero son cuadros más pequeños. Profe, ¿ese nombre de Hércules va por defecto o se lo pusieron? No, es el nombre que usted le está colocando. Usted le puede colocar cualquier nombre que usted quiera. Listo. Entonces, ya ahí usted ya terminó en términos del LB. Ya tiene una unidad, así mismo como hacíamos con el FDIS, que creamos particiones y las montábamos, pues nos falta ese pedazo, ¿cierto? Nos falta. Ya tiene el espacio, ya tiene esa partición, que sería el LB. Que, ¿cómo le llamamos? Hércules, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos falta? ¿Qué seguíamos nosotros haciendo en FDIS? Le colocábamos un formato. Entonces, aquí le vamos a colocar formato, ¿a quién? Al LB. Resulta que por default, cuando usted crea este LB, la ruta que él le genera es esta. Es dev, el nombre del VG y el nombre del LB. Entonces, el VG se llamaba VG alfa y el nombre del LB, Hércules. Entonces, yo le estoy colocando, ¿qué estoy haciendo acá? MKFS-T XFS. ¿Qué es eso? Le estoy dando formato. ¿De qué tipo? XFS. Le estoy colocando formato a ese LB de tipo XFS. ¿Qué nos falta ahí? Después de que le damos formato, ¿qué hacíamos más? Eso nos falta montarlo. Entonces, creamos el directorio mkdir mnt Hércules, creamos un directorio ahí y lo vamos a montar. ¿Pero cómo? ¿De manera qué? ¿Cuál es la palabra que yo utilizo o que utilizamos en Linux? De manera persistente. De manera persistente. Para montarlo de manera persistente lo hago en el fztab. Entonces lo estoy montando en el fztab. ¿Qué le digo? Entonces le digo dev VG alfa Hércules, ¿sí o no? ¿A dónde lo mande? A donde quede el directorio mnt Hércules. ¿Cuál es el sistema de archivos? XFS defaults 1.2. Entonces ya quedó montado de manera persistente. Zambrano, ¿cuál es la diferencia entre montar de manera persistente a montarlo con el mount? ¿Cuál es la diferencia? Que montar con el mod solamente lo monta y ya, persistente es que sigue instalado. No, Si lo monto normal, cuando apague o termine mi sesión se me va a perder. Con el modo persistente va a permanecer ahí. Exacto, cierto, muy bien. Entonces, sin necesidad yo de reiniciar, yo le doy mou-a y él otra vez hace todos los puntos de montaje y vuelve y remonta lo que tenía que montar y me quedó ya listo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Bueno, vamos a darle ahí pausa a ese video. Vamos en... Bueno, listo. Entonces, quedamos en el montaje persistente, pero resulta que uno puede querer eliminar un volumen lógico, ¿cierto? Por alguna razón puede querer eliminarlo.
se equivocó, desea crear otro, lo que sea, ¿cierto? La situación que se presente. Entonces lo primero que la indicación es que me dice es que cuando yo voy a eliminar un volumen, un VG, un grupo de volúmenes, pues lo primero que yo tengo que hacer es pues, sacar la información de ahí. Lo que esté asociado a los LVs, extraer esa información. Y hay que acordarse, como voy a eliminar un LV, tengo primero que desmontar el VG, desmontarlo, para poder que me deje eliminar el LV, desmontarlo primero. Entonces, y además de eso, si yo quiero eliminar un LV, recordemos que en el último paso que vimos ahorita, nosotros teníamos que hacer ¿qué? El montaje persistente en el FZTAG. Entonces hay que quitar esa entrada del FZTAG, porque si no, él me va a generar un error en el arranque. Él dice, mire, esta entrada ya no existe. Entonces hay que eliminar en el FZTAG esa línea. Entonces lo primero, preparar el sistema de archivos. Entonces dice que se deben trasladar todos los datos que se deben conservar a otro sistema de archivos. Y luego use un mount para desmontar ese sistema de archivos. No olvide eliminar todas las entradas. Entonces, para este caso está desmontando ¿qué? Un mount MNT Hércules. ¿Qué era eso? El MNT Hércules, ¿qué era? En donde yo creé el punto de montaje. Recuerden, yo creé un punto de montaje en MNT. Entonces, lo primero que tengo que hacer es desmontar. Para este caso voy a eliminar, discúlpenme que de pronto ahora les dije el VG, no vamos a eliminar un LV, ¿cierto? Un volumen lógico. Vamos a eliminar un volumen lógico. Entonces, después de eso, pues cuando ya lo tengo desmontado, ahora sí puedo ¿qué? Después sí puedo eliminarlo. Entonces, el comando para eliminar, así como el otro era LV create, este es LV remove. Entonces es fácil, ¿cierto? Acordarse. LV remove junto y en donde estaba montado ese LV. Para este caso era dev VG alfa Hércules. Entonces la ruta del LV. Entonces ahí eliminé ¿qué? El LV. Las extensiones físicas de ese LV las va a liberar y estarán disponibles, es decir, el ya. Cuando usted elimina un LV, ese espacio que usted está utilizando para el LV lo vuelve a colocar ¿en dónde? En el VG. Entonces vuelve y queda en el VG. Ahora, ¿cómo puedo yo eliminar no un LV sino un VG? ¿Cierto? Un grupo de volúmenes. Entonces, para eliminar ese VG, igual que en el caso del LV, es VG remove, ¿cierto? VG remove y el nombre de ¿qué? Del VG. ¿Cómo se llama el VG? VG alfa. Entonces ahí eliminé el VG. ¿Cómo elimino los volúmenes físicos? Los PBs. PB remove. Y el nombre de los PBs. Uno se llamaba BDA2 y otro se llamaba BDB1. Entonces ahí eliminé ¿qué? Los PBs. Aquí, ¿cómo veo yo la información cuando ya lo hice? Cuando en la primera instancia creamos el VG, el PB, el LV y yo quiero ver la información asociada a eso, ¿cierto? Para verificar tamaños y demás, pues utilizo el comando, si quiero ver el PB display y el nombre del PB. Para este caso PB display de BDA2. Entonces miren la información que me trae. Me dice PB name corresponde a quién? Al nombre del dispositivo. Para este caso de BDA2. VG name va a corresponder al grupo de volúmenes que tiene asociado ese PB. Para este caso está asociado a VG alfa. Después PB size va a indicar el tamaño del PB. Va a mostrar el tamaño físico del PB, incluido todo el espacio no utilizable, independiente que esté utilizado o no. PE size va a indicar el tamaño de los PEs. Es el tamaño de la extensión física que por default está en 4 MIB, ¿cierto? 4 MIB. Entonces, PE size. Total PEs es la cantidad de PEs que suma o que tiene él. Para este caso el caso del ejemplo me dice que él tiene un total de PEs, ¿cuántos? 63 PEs. Es decir que si usted quiere aproximar cuál es el tamaño de su PB, sería 63 por ¿cuánto? Por 4, ¿cierto? Por 4 MIB. Entonces usted tendría el tamaño aproximado de todo el PB. Me dice free PE son los que están disponibles y allocate PE son los que se están utilizando. En la última línea de ese PB UID
así como les había explicado en el FZ, recuerdan que yo en el video les dije, bueno, uno con el comando lsblk-fm puede ver algo que se llama el UID. El UID siempre va a ser un identificador único. Para este caso, SPB tiene un identificador único que es todo ese que aparece ahí, ¿sí? Es un identificador único del PB. Entonces con eso veo que el PB. ¿PB qué? Display. Ahora, si quiero ver el VG, el comando para ver el VG es VG display y el nombre del VG, para este caso se llamaba VG alfa. ¿Qué información nos va a traer ese VG? Nos trae el nombre del VG, para este caso se llamaba VG alfa, nos va a traer el tamaño del VG, para este caso es el tamaño total disponible para la asignación de volúmenes lógicos. Acá dice VG size, para este caso el tamaño fue de a ver aquí, VG size me dice que es 1012 MIB, ¿cierto? Me dice el total de PS, es el tamaño pero expresado en términos de PS. Free PS son los libres, ¿cierto? El libre tamaño de ese VG. Entonces con eso veo que la información asociada al VG. Entonces, para el PB, PB display, el nombre del PB, para el VG, VG display, el nombre del VG. Ahora, ¿cuál me falta visualizar? El LB. Entonces, para ver el LB es LB display. Entonces, LB display y la ruta en donde se almacena ese LB. Para este caso estaba en dev VG alfa, que era el nombre del VG y el nombre del LB, ¿cierto? ¿Qué información nos trae esto? El LB path, que va a corresponder a la ruta en donde está ese LB. El LB name es el nombre del LB, y otra información que nos trae es que él me dice ese LB de qué VG depende. Entonces me dice el VG, el que está asociado a ese LB, para este caso es VG alfa, ¿cierto? LB size va a ser el tamaño del LB, para este caso en este LB size me dice que es de 700 MIB, ¿cierto? Current LE va a corresponder al número de extensiones lógicas usadas, eso es como las que están utilizando actualmente, el current LE. Y con eso visualizo que todas, ¿cierto? Todas esas opciones. Ahora, resultó que de las ventajas que yo les había indicado alrededor de LBM era que en caso de que yo me quedara sin espacio en un LB, yo puedo extender. Es decir, si tengo espacio en el VG, yo puedo extender. Creo un LB para guardar unos archivos y me quedé sin espacio. Entonces no tengo que recurrir a nada diferente que extenderlo. Tengo la posibilidad de ampliarlo y entonces puedo seguir almacenando información. Eso es importante. Ya vamos, ¿cierto? Todavía no me he hecho nada, les estoy indicando. Listo, entonces, ¿qué vamos a revisar? Pues vamos a revisar cómo podemos hacer una extensión y reducción de un grupo de volúmenes. Cómo podemos o reducir o podemos extender. Lo primero, entonces para hacer la extensión, igual que hablábamos en la parte inicial de la creación, yo tengo que alistar la creación o tener lista la partición que quiero añadir a ese grupo de volúmenes. Es decir, tengo por ejemplo un grupo de volúmenes que tenía una capacidad de 1 tera y ese tera se ocupó. Entonces yo puedo agregar un nuevo disco duro, otro disco de 1 tera, y a ese que era 1 tera yo lo agrego al grupo de volúmenes, entonces ya se ve como un único almacenamiento de ¿cuánto? De 2 teras, ¿cierto? Eso es básicamente la extensión. Lo primero que tengo que hacer es alistarlo. ¿Con qué? O con fdisk o con gdisk, según corresponda. Entonces cuando ya lo tengo listo, puedo seguir. Lo segundo, pues ya lo alisté, el mismo procedimiento, ahora tengo que volverlo un pb. Entonces pb, create y el nombre del qué, o del disco o de la partición. Entonces para este caso se llama bdb2, ¿cierto? Después de que ya lo agregué, pues yo ya lo convertí en un pb. ¿Cuál es mi intención? Agregar ese pb a mi vg, ¿cierto? A mi vg. Entonces, ¿qué le digo? Miren, tan fácil esto. Dg extend. Entonces le digo, extiéndalo. ¿A quién? A VG alfa. ¿Y quién le va a agregar? A db2, que es el que yo acabo de convertir en pb, ¿cierto?
Miren lo que ya lo convertí en PB y aquí lo estoy agregando. Entonces el tamaño se va a extender. Ahora si yo ya le digo VG Display, ya pasó a tener un tamaño de 700, antes era de 700 MB, si recuerdan, ahora es de 702. Entonces extendió el tamaño del VG. Ahora, eso es para extender, pero ¿qué hacemos si yo en relación a extender quiero reducir por alguna cosa? Por ejemplo, ¿cuál puede ser ese acontecimiento que me obliga a reducir? Que yo me dé cuenta que el disco que acabo de agregar está presentando errores. Entonces yo digo, no, yo no me quiero arriesgar, yo prefiero reubicar la información en el VG que tenía y retirar ese disco porque ese disco está generando problemas. Esa puede ser una razón. Entonces, ¿cómo hago el tema de reducción? Resulta que hay un comando que se llama pvmover que se utiliza para reubicar todas las extensiones. De alguna manera es que, lo siguiente, imagínense que cuando uno tiene un sistema de archivos, él puede estar escrito en cualquier parte de esa, para este caso, de esas particiones, en cualquier parte. Cuando yo le doy el comando pvmover, él lo que trata es de agrupar o reubicar todas las extensiones físicas utilizadas en ese volumen físico a otros PVs. Yo le digo, mire, todo lo que esté en ese PV, que para este caso es de BDB2, reubíquelo para yo poder liberarlo, porque si yo lo libero sin reubicar, podría estar borrando información. Entonces, él lo primero que hace es mover todos los otros PVs. Entonces, para eso utilizo pvmover de DB2. Entonces, él traslada las PVs desde el DB2 a los otros PVs. Dice, antes de usar pvmover se recomienda efectuar una copia de seguridad de los datos en volúmenes lógicos. ¿Por qué? Porque si usted, en ese momento que usted ejecuta el pvmover, ocurre una interrupción eléctrica, perdió la información. Es decir, el equipo se le apagó cuando usted está haciendo un pvmover. Y si eso es muy grande, pues eso no es que ocurre instantáneamente, va a demorarse un tiempito, si la cantidad de información es grande. Entonces, usted lo primero que tiene que hacer es saque primero la copia y después ejecuta el pvmover, porque en caso de que ocurra un problema eléctrico, perdió la información. Eso es una recomendación importante. Ya después de que ejecuté el pvmover, ahora sí lo puedo reducir. ¿Cuál es el comando para reducir el tamaño del VG? VG reduce. VG alfa es el nombre del qué? Del VG, y el PV que quiero retirar, que es de DB2. Te retiré ya ese PV. ¿Estamos entendiendo esa lógica? ¿Estamos entendiendo esa lógica? Ahorita lo subimos de una vez. Listo. Entonces, vamos a extender un volumen lógico y su sistema de archivos para este caso de tipo XFS. ¿Sí? Entonces, lo primero, ver el VG. Entonces, VG display, VG alfa. Entonces, estamos viendo que dice que el tamaño que él tiene es de 712 MIB y el que tiene libre son 178. Ese es el que tiene libre. Ahora, yo quiero extender. ¿Por qué era importante ver el VG? ¿Por qué es importante ver el VG? Para ver si tengo espacio. Porque si yo quiero ampliar, pero el VG está todo ocupado, pues no puedo ampliar. Entonces tengo que ver el espacio. Entonces, ya vi que tengo ¿cuánto libre? 178, ¿cierto? 178. Ahora, ¿cómo puedo ampliar el volumen lógico? Pues miren lo fácil. Miren esta sintaxis tan fácil. LVextend, ¿cierto? Menos L mayúscula más 300 megas. Entonces, ese menos L mayúscula y más me está indicando que yo quiero agregar 300 megas a el LV que se llamaba como Hércules. Le estoy agregando 300 megas a ese LV. ¿Por qué es importante la sintaxis? Porque si usted coloca menos L minúscula y 128, va a cambiar el tamaño de ese volumen lógico a 128 extensiones. Puede que era 256 extensiones y usted ya de hecho lo redujo. Entonces usted la embarró porque no movió ni nada, sino que, ¿cierto?, lo colocó. Si usted le coloca menos L minúscula más 128, va a agregar 128 extensiones. Si usted le coloca menos L mayúscula y 128 megas, va a colocar el tamaño exactamente de 128 megas. Si usted le coloca menos L más 128 megas, ahí sí le va a agregar 128 megas al espacio que tiene. ¿Fijas con eso? Y si le coloca menos L minúscula más 50%
porcentaje print va a agregar el 50% del espacio libre actual del VG al LB. Entonces son diferentes maneras de agregar. Entonces repetimos, el que estamos utilizando, LBC menos L mayúscula más 300 M de megas y la ruta donde está quién, el LB, ¿cierto? La ruta donde está el LB. Ahora, En caso, no se puede extender ¿el qué? Ahora lo extendimos. No, pero se puede, o sea, no escogimos algo, me quedé. Ajá, también lo extendimos. Sí, entonces lo que estamos diciendo es que queremos ampliar el sistema de archivos. El sistema de archivos que teníamos era XFS. Entonces queremos decirle, mire, lo que yo extendí, colóquele el formato de XFS y amplíemelo bajo el mismo formato. Entonces el comando que tengo que utilizar para eso es, ojo con esto, XFS-growfs y MNT Hércules, ¿quién es? El punto de montaje, ¿cierto? ¿El punto de montaje de quién? Del LB, ¿cierto? Del LB. Entonces, estoy diciéndole, extiéndame a formato XFS a ese punto de montaje. De tal manera que ya en MNT va a estar ese punto de montaje del LB que yo acabé de montar. Y para verificar eso, pues el comando que hemos visto de F-H, mount point, es el punto de montaje. F-H, para este caso MNT, Hércules, ¿cierto? Y ahí estaríamos viendo el punto de montaje. Ahora, resulta que María Isabel, el sistema de archivos que tenía en MNT Hércules no era XFS, sino está en 4. No era XFS, sino está en 4. Pues hago el mismo procedimiento anterior, pero ya no utilizo XFS-growfs y el punto de montaje, sino que el comando que utilizo es resize 2fs, y miren que ahora ya no es el punto de montaje, sino que la ruta de donde tiene montado el LB, para este caso de VG Alpha Hércules. Entonces en XFS es el punto de montaje, en 4 es la ruta donde está montado el LB, ¿cierto? El LB, donde quedó creado. ¿Listo? Eso es todo, eso es todo.